estamos. Finalmente Lula asumió su tercer mandato. Sí, yo te escucho perfectamente y nosotros con Juana Morín aquí estamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Juan. Presidente, buenas tardes. En primer lugar, gracias por el contacto con C5N. Bueno, tercer mandato de Lula. ¿Cómo vio los discursos, tanto en el Congreso como en el Plan Alto? Bueno, primero feliz año para todos y todas, ¿no? Feliz año. Felicidades. Felicidades. Yo en lo particular lo viví con mucha alegría, porque me parece que el pueblo brasileño ha reivindicado con justicia a Lula y lo ha vuelto a poner en el lugar que correspondía. Y lo veo a Lula como lo he visto en los últimos tiempos, tal como lo he visto en los últimos tiempos. Muy realista, una mirada muy realista de lo que pasa, un discurso muy crítico sobre su predecesor y manteniendo los compromisos que Lula tiene, también marcando los límites que el presente fija. Pero me parece que fueron dos muy buenos discursos, muy sentidos. Me alegró también esa reivindicación que hizo del tema de la mujer, del Ministerio de la Mujer, la reivindicación que hizo de terminar con la deforestación, de terminar con la tala de la Amazonia. Ese compromiso para el mundo es muy importante, porque nosotros venimos de un tiempo en el que Bolsonaro, bueno, no le preocupaba la Amazonia, y la Amazonia es el gran pulmón, uno de los grandes pulmones del mundo. Y me parece que fue un gran discurso, después frente a la multitud, un discurso más emotivo, pero con las mismas características. Se supone, presidente, que comienza una nueva etapa, ¿no? Y nos preguntamos esa etapa cómo será, o respecto de la Argentina, cómo es que puede darse y funcionar esa nueva integración latinoamericana de una manera favorable también para todos los argentinos, ¿no? Con Lula como líder. Pues yo creo que tiene que funcionar bien, porque también, siendo justos, en los años en que gobernó Bolsonaro, yo preservé la relación de Argentina y Brasil más allá de la relación mía con él, que nunca existió, y es público y notorio las diferencias que tuvimos. Creo que ahora tenemos muchas más posibilidades de que eso se profundice. Argentina y Brasil, bueno, representan gran parte del Producto Bruto Sudamericano. En materia de comercio exterior es el primer vínculo que tiene Argentina, y por lo tanto eso tiene que profundizarse y tiene que andar mejor. Creo además que con la llegada de Lula va a ser mucho más fácil hablar de la integración. Recién hablaba en un pasillo que estuve charlando un ratito con Pepe Mujica, que precisamente esa es la gran diferencia con la llegada de Lula, ¿no? Que Lula es un integrador, Lula es alguien que cree en la patria grande, cree que Brasil es parte de esa patria latinoamericana, sudamericana, y creo que todo va a ser mucho más fácil, más fluido. Pero bueno, yo a la mañana podré hablar con Lula más tranquilo. Hoy la verdad que solo pude abrazarlo las dos veces que nos cruzamos y bueno, era solo emoción. Bueno, mañana la bilateral, imagino son muchos los temas a abordar. Se habló mucho de la posibilidad de un swap con Brasil, también el tema del gasoducto Néstor Kirchner de por medio. ¿Ya habrá conversaciones puntuales o en la bilateral de mañana son más bien cartas de presentación de alguna manera? No, justamente no, es al revés. Lo que Lula va a estar en Argentina el día 23, antes de que empiece la CELAC, en visita oficial en la Argentina. Entonces lo que quiero es acordar un poco con él, a ver cómo podemos avanzar el día 23 y hablar de todas las cosas que nos preocupan a Brasil y a la Argentina, para ir coordinando los acuerdos para que el día 23 podamos avanzar en firmas concretas, en decisiones concretas. Yo lo hablé con él esto antes, estuvo de acuerdo, y por eso la reunión de mañana. ¿Fue convocado para otras bilaterales también en el día de hoy, presidente? No sé, pero tuve un montón de bilaterales. Sí, claro, porque estuve con el presidente de Paraguay, con el rey de España, con la esposa de Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Paraguay, el presidente de Bolivia, qué sé yo, con el presidente de Portugal, que hablamos muchísimo porque éramos los dos que encabezábamos las misiones
diplomáticas, así que hablamos muchísimo de ver cómo concretamos una visita de Estado del presidente de Portugal a la Argentina y cómo profundizamos esos lazos. Hablamos mucho. Lentamente empiezo a traerlo para temas nacionales, pero no quiero dejar... Sí, sí. De todas maneras... Los temas nacionales en Brasil son brasileños. No. Ahora, presidente, es indudable que Lula ha armado una coalición sumamente amplia, ¿no? De lo más heterogéneo en la composición política, y también aquí los propios medios de comunicación hablan del gran desafío que va a tener a la hora de gobernar y de gestionar. Y mucho se teme respecto a, bueno, cierto, la posibilidad concreta de un estancamiento del gobierno. ¿Cómo lo ve en este sentido? Bueno, hay en el de Lula, digo, hay claramente una experiencia de coalición amplia y heterogénea como lo es el Frente de Todos. No, yo creo que Lula lo planteó en su discurso. El espacio político que representa ya no es solo el Partido de los Trabajadores. Es un espacio en donde inclusive se han involucrado públicamente personas como Cardoso, que era un hombre, Fernando Enrique Cardoso, que fue alguien que le ganó una elección a Lula. O sea, confrontó con Lula y le ganó una elección en su momento. Y sin embargo hoy están unidos. Y me parece que hay en ese conglomerado electoral está la búsqueda de lo que Lula llamó la democracia. Ese eslogan que Gabriela Cerruti me lo planteó en diciembre en Buenos Aires, que usemos la idea de democracia para siempre. En estos 40 años que cumplimos de democracia, hoy Lula usó sin quererlo, sin saberlo, la misma frase, democracia para siempre. Y la verdad, ese conglomerado electoral lo que busca representar es la institucionalidad del Estado de Derecho brasilero en Brasil, que se ha visto muy vulnerado con los abusos de Bolsonaro. Yo creo que Lula es un hombre de una enorme experiencia, es por tercera vez presidente de Brasil, ¿no? Es casi el Perón brasileño, ¿no? Perón fue el único presidente que hemos tenido 3 veces presidente. Y Lula es un hombre de una enorme talla política, y yo estoy seguro que entiende muy bien, bueno, en su discurso se vio muy claramente que entiende muy bien los dilemas del presente, los problemas del presente y los cuidados que hay que tener en el presente. Presidente, en la mañana de hoy, muy temprano, cuando comenzamos este día tan importante, nos enteramos a través de Twitter de lo que finalmente anunciaba y que tiene que ver con el pedido de apoyo a los gobernadores para iniciar un juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, por los chats que se conocieron. Santiago Cafiero, horas después, me confirmaba que al resto de los miembros de la Corte Suprema también. Sí, bueno, es lo que dice la carta que yo le mandé a los argentinos para empezar el año. Yo creo que los argentinos hicimos un año realmente, entre todos logramos hacer un año muy, muy exitoso en resultados económicos. Porque contra todos los pronósticos que había cuando firmamos el acuerdo con el fondo, la realidad es que estamos terminando el año pudiendo cumplir el programa que nos habíamos fijado. El déficit fiscal que habíamos asumido va a ser un poquito más bajo de lo que inclusive habíamos previsto. Terminamos el año con la desocupación más baja de la historia. Solamente un año nos superaron, hay un dato de desocupación más baja. 21 provincias prácticamente no tienen desocupación en Argentina. Con una Argentina que calculamos va a crecer bastante por encima del 5%, se va a acercar más al 6 que al 5%, con una Argentina que volvió a recuperar reservas y tiene idea de $8.000 millones de reservas de libre disponibilidad, con una Argentina donde hay inflación que empezó a moderarse pero sigue siendo un problema y donde hay que mejorar el ingreso y la distribución, y que para eso vamos a seguir trabajando. Entonces, convencido de que hemos logrado todo eso, y con la felicidad que nos dio el resultado de la Copa Mundial y que a todos nos llenó de alegría y del mejor nacionalismo que podemos tener, de lo que somos capaces de hacer los argentinos cuando nos animamos a trabajar en equipo con rigor y con seriedad. Le quise mandar esta carta a los argentinos y también expresar mi preocupación por lo que observo
ha pasado en los últimos meses, ¿no? Que ha habido un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la Argentina. Y en la República exige 3 poderes independientes, 3 poderes autonómicos y 3 poderes que no se involucren, que uno no se meta en el lugar del otro. Y yo lo que siento es que ya con lo que hizo la Corte con el tema de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, es como que se dio en mucho ya lo que puede ser una interpretación jurisprudencial y se convierte en un hecho de intromisión. La verdad es que cuando días atrás nos reunimos con los gobernadores, recurrir el fallo de la Corte, esa medida cautelar, ahí hablamos ya de pedir el juicio político de la Corte y en particular de su presidente, porque tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura como consecuencia de que declaró inconstitucional una ley después de 16 años de vigencia y le dio actividad, le dio vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso y que en virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Por eso en la carta yo hago particular hincapié en el presidente de la Corte, pero lo que pedimos es que se investigue la conducta de todos. ¿Qué respuesta se recibió por parte de los gobernadores y gobernadoras? No, ya lo habíamos hablado con los gobernadores, no es que yo se los voy a proponer, ya lo habíamos hablado, conocían lo que estábamos haciendo, ya hoy empecé a hacer circular el texto de lo que queremos presentar y bueno, y ya después el resto es responsabilidad de la Cámara de Diputados porque es la Cámara de Diputados la que tiene que resolver si acusa o no a los que nosotros estamos planteando que no están cumpliendo con sus funciones. ¿Habló con la vicepresidenta de esta posibilidad en la previa a que se conociera este pedido de juicio político o posteriormente a ello? No, es algo de lo que yo estoy convencido, es algo en lo que siempre creí. Durante mucho tiempo planteé que por favor la justicia se revise a sí misma, como hoy dijo Lula, que le agradeció a la Corte Suprema de Justicia haber tenido la capacidad de revisar los propios fallos. Yo esperaba que la justicia argentina pudiera hacer algo parecido, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite, así que es una decisión que yo tomé, no la consulté. Bueno, aquí en Brasil en varias oportunidades cuando hablamos del presidente Lula, ahora en su tercer mandato, hablamos de un presidente o un Brasil, ¿no? Para sacarlo de la persona de Lula, que logró reponerse, de alguna manera ganarle al lawfare, podríamos decirlo de esta manera. Nosotros en Argentina tenemos nuestro propio capítulo. ¿Le parece que a partir de esto, el pedido del día de hoy, para que la justicia en la República Argentina empiece de alguna manera a depurarse, purificarse, no sé si es esa la palabra, algo que necesitamos hace mucho tiempo, podría ser el puntapié inicial? Pero es que hemos visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía en un Estado de Derecho. Lo que vimos que pasaba en el Lago Escondido fue terrible. Lo que después se conocieron como chats, que yo los tomo con la prudencia de que no son chats que circularon, tal vez fueron obtenidos ilegítimamente, pero nunca fueron desmentidos. Nadie dijo esto es mentira, nadie dijo no viajamos, nadie dijo no me pagaron el viaje, nadie dijo eso. Y eso me parece muy preocupante porque lo que vemos ahí es a jueces federales, jueces de la casación, fiscales, que bueno, en un vínculo absolutamente promiscuo con empresarios que además todos coinciden en una lógica, ¿no? Que es una lógica judicial de estigmatizar a un sector de la política y hacer caso omiso con las irregularidades de otro. Estamos bombardeando casi con los micrófonos. Sí, el cuello para acá, Juan. para allá. Para ir finalizando, y le agradecemos mucho por el tiempo. Obviamente empieza un nuevo año, usted comenzaba la nota diciéndonos feliz año y feliz año a los argentinos y argentinas, y empieza un año en particular que tiene que ver con las elecciones puntualmente. ¿Cómo ve hoy al frente de todos de cara a este año tan importante para todos los argentinos y argentinas?
Yo lo veo bien, lo veo absolutamente competitivo. Yo estoy seguro que nos va a ir bien. Yo estoy seguro que al final los argentinos y las argentinas van a darse cuenta que tuvieron un gobierno en estos últimos 4 años que tuvo que afrontar 2 años de pandemia y 2 años con una guerra. Que aún así va a ser la única gestión que habrá logrado que durante 3 años consecutivos el Producto Bruto Argentino crezca, que creó 1,5 millones de puestos de trabajo, que bajó el desempleo a los términos que antes contaba, que tiene problemas, que lucha contra la inflación y lucha para que la distribución sea más equitativa, y que también enfrentó la pandemia. Lo escuchamos recién a Lula quejarse de lo que pasó en Brasil, y nosotros, la verdad, enfrentamos la pandemia con mucha seriedad, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Yo creo que los argentinos finalmente sabrán ponderar todo este esfuerzo. Un gobierno que además ha hecho de la honestidad una práctica, y a mí eso me parece que hay que ponerlo en valor. Ahora que también se conocen posibles chats de negocios incompatibles entre concesionarios del Estado con funcionarios del Estado, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que finalmente los argentinos van a observar esto. Y los que somos parte del Frente de Todos, lo que tenemos que entender es que nuestra unidad es primordial, que para poder ganar tenemos que estar unidos, y nuestras diferencias, ver cómo las saldamos civilizada y democráticamente, y animarnos a entender que tenemos un enorme desafío, que es que todo el esfuerzo de estos 4 años no se pierdan porque vuelvan los mismos que causaron los problemas que nosotros resolvimos. Presidente, sabemos que sigue la actividad oficial, así que bueno, tenemos que despedirlo ya. Muchísimas gracias, como siempre, por hablar con C5N y con todo el público que nos sigue del otro lado. Gracias, Nelia, gracias, Juan. Y bueno, mis mejores deseos para todos los argentinos y todas las argentinas. Gracias. Gracias a usted. Bueno.